Vamos a recordar qué trataron el programa anterior. ¿Alguien desea comentarnos? Yo, profesor, hemos analizado la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua y cómo se manifiesta este problema en nuestra comunidad. También hemos establecido la relación entre las causas y consecuencias de la problemática. Todo ello con base en el análisis de fuentes confiables y las leyes. Gracias, Miguel y Lucía. El 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable y muchas familias acceden a agua que no es de calidad, siendo este un recurso fundamental para las actividades domésticas. Es por ello que hoy aprenderemos a establecer relaciones entre las características y las medidas de un filtrador, como una alternativa de solución para acceder a agua de calidad. Luego, representar estas relaciones con un cilindro. Expresa su comprensión con dibujos y con lenguaje geométrico sobre el cilindro. ¡Wow! ¡Qué genial! Entonces, ¿cuál es el nombre del programa de hoy, profesor? El programa es: representamos gráficamente un filtrador de agua familiar como una alternativa de solución para acceder a agua de calidad. Me parece muy interesante. Este programa nos permitirá comprender las características y las medidas del filtrador de agua para acceder a agua de calidad y más aún desde nuestro rol de promotores de la defensa del derecho de agua. Tienes razón, Miguel. También aprenderemos a establecer relaciones entre un filtrador de agua y un cilindro. Luego lo representaremos gráficamente. Profesor, ¿qué haremos para lograr el propósito de aprendizaje? Vamos a desarrollar lo siguiente, Miguel. Primero, comprenderemos la situación problemática sobre la escasez y el desigual acceso al agua y las alternativas de solución para acceder a agua de calidad. Segundo, estableceremos relaciones entre las características y las mediciones del filtrador como una alternativa de solución para el acceso de agua de calidad y representaremos estas relaciones con un cilindro. Finalmente, expresaremos con dibujos y con lenguaje geométrico nuestra comprensión del filtrador como una alternativa de solución para acceder a agua de calidad. ¡Genial! Entonces empecemos con esta aventura. ¡Excelente! Para ello, recomendamos tener a la mano sus cuadernos y lapiceros para tomar nota y muchas ganas de aprender. ¡Manos a la obra! Ahora, invitamos a Miguel para que nos cuente sobre su familia y cómo acceden al agua para realizar sus actividades domésticas. ¡Adelante! Gracias, profesor. Mi familia es de una comunidad de la región Ucayali. Está conformado por 5 integrantes: mis padres, mi hermano, mi hermana y yo. En mi comunidad hay una gran necesidad de acceder a agua de calidad para realizar nuestras actividades domésticas, como mantener la higiene personal, hacer limpieza de casa. Recogemos agua del río, 7 baldes de 15 litros por día. Para ello, caminamos una distancia cerca de 1 kilómetro durante 30 minutos entre ida y vuelta. Generalmente, el agua es turbia y contiene residuos sólidos que afectan nuestra salud. Frente a este problema, decidí diseñar un filtrador para mejorar la calidad de agua. Pero tengo una pregunta: ¿cuál debe ser la capacidad del filtrador de agua a fin de que sea suficiente para que mi familia realice sus actividades domésticas? Profesor, ayúdame a resolver esta situación, por favor. Gracias por compartir con nosotros tu preocupación, Miguel. Lucía, ¿de qué trata la situación problemática? Miguel nos ha contado que su familia recoge agua del río para realizar las diferentes actividades domésticas, pero casi siempre es turbia y contiene residuos sólidos que afectan su salud. Por ello, ha pensado diseñar un filtrador de agua. ¿Y qué nos pide determinar en la situación? Nos pide calcular el volumen del filtrador y determinar si la cantidad de agua será suficiente para que la familia de Miguel realice sus actividades domésticas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud de la familia de Miguel está en riesgo. Primero porque consumen agua que no es de calidad
Y segundo, porque los 20 litros de agua promedio que consume cada integrante de la familia no es suficiente para realizar su higiene personal, por lo que existe un riesgo de salud. La OMS plantea que 100 litros de agua en promedio debe utilizar cada persona, por lo que la familia de Miguel debe tomar medidas para tratar y almacenar agua. Miguel, ¿cómo estás pensando diseñar el filtrador de agua familiar? Profesor, estoy pensando utilizar un cilindro que tiene mi papá. Es nueva y grande. Creo que la cantidad de agua que contenga será suficiente para cubrir las necesidades de mi familia. ¿Qué forma tendrá tu filtrador de agua, Miguel? Tendrá forma cilíndrica, profesor. Yo también diseñaré un filtrador de forma cilíndrica. Estudiante que nos escuchas desde tu casa, ¿qué forma tendrá el filtrador de agua que diseñarás? ¿Qué objetos tendrán una forma cilíndrica? Por ejemplo, un tarro de leche o un rollo de papel higiénico. Profesor, ¿por qué se dice cilindro de revolución? Buena pregunta, Lucía. Para que podamos comprender, hagamos este ejercicio. Para ello, estudiantes que nos escuchan, cojan una hoja de forma rectangular y un objeto delgado. Puede ser un palito de tejer. ¿Ya lo tienen? Sí, profesor. Tengo a mano una hoja bond y un palito de tejer de mi mamá. Yo también, profesor. Muy bien. Estudiantes que nos escuchan, ¿ya tienen los materiales? Ahora vamos a pedir a una persona mayor que nos ayude con el ejercicio. Puede ser papá, mamá o hermanos. ¿Ya están listos? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Continuemos. Vamos a habilitar un espacio libre en la mesa de trabajo. Luego, vamos a pedir a la persona que nos acompaña que sostenga el palito de tejer en forma perpendicular al plano de la mesa. Recuerdo que perpendicular quiere decir cuando se forma un ángulo de 90 grados. Claro, Miguel. Una recta y un plano son perpendiculares cuando al intersectarse forman un ángulo de 90 grados. Profesor, el palito de tejer y la mesa está formado en ángulos de 90 grados. Acabo de medir con mi transportador. Muy bien, Lucía. Luego, un borde de la hoja lo vamos a unir al palito de tejer y mantener unido durante el ejercicio, mientras que el borde opuesto de la hoja le vamos a hacer girar al contorno del palito de tejer. Profesor, cuando giro la hoja una vuelta completa, ¿el espacio que se genera es un cilindro? Muy bien, Miguel. Al girar una región rectangular 360 grados alrededor de un eje, se genera un cilindro de revolución, cuyas bases son círculos. Ah, entonces el eje es el palito de tejer y el rectángulo es la hoja. Y la superficie que se genera al girar la hoja es un cilindro de revolución. Claro, Lucía. Tomen nota en sus cuadernos. Un cilindro es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva cerrada y dos planos paralelos que son las bases. Se conocen dos tipos: los cilindros rectos, que el eje de rotación es perpendicular a las bases, y los cilindros oblicuos, que el ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto. Miguel, ¿qué tipo de cilindro utilizarás para tu filtrador de agua? Utilizaré un cilindro recto. Para que les quede claro, si el eje de rotación es perpendicular a las bases, el cilindro que se genera es recto, donde la altura y la generatriz tiene igual medida. Las bases son paralelas y el radio del cilindro tiene igual medida al ancho del rectángulo. Profesor, el radio, la altura y la generatriz, ¿qué viene a ser del cilindro? Son los elementos de un cilindro, Miguel, y son el eje, el radio, la altura, la generatriz, bases y la superficie lateral. Vamos a explicar cada una con más detalle. Eje es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto del borde. Bases son los círculos que generan los lados perpendiculares al eje. Altura
es la distancia entre las dos bases. Generatriz es el lado que genera el cilindro. Ahora vamos a pedir a Miguel que nos haga conocer cuáles son las medidas del cilindro. Profesor, en este momento voy a medir las dimensiones del cilindro, porque yo tampoco no sé cuánto miden. La altura del cilindro mide 89 centímetros y el diámetro mide 60 centímetros. Miguel, si el diámetro del cilindro es 60 centímetros, entonces el radio será 30 centímetros, porque el diámetro es 2 veces el radio. Así es, Lucía. Si la altura del cilindro es 89 centímetros, ¿cuánto será la medida de la generatriz? Profesor, hace un momento usted ha mencionado que en un cilindro recto la generatriz y la altura tienen igual medida. Entonces, si la altura del cilindro mide 89 centímetros, ¿la generatriz también medirá 89 centímetros? ¡Excelente! Se ve que les está quedando claro. ¿Qué características tiene el cilindro? Tiene 2 bases que son círculos y una superficie lateral que es un rectángulo. Claro, un cilindro circular recto tiene una superficie lateral que es perpendicular a las bases y que recibe el nombre de generatriz. También tiene 2 bases, 2 aristas basales, tiene un eje y no tiene vértices. ¿Cómo podemos representar gráficamente un cilindro? Profesor, si el cilindro se genera al girar un rectángulo respecto a un eje, entonces podemos gratificar un rectángulo y 2 círculos que vienen a ser las bases. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Estás de acuerdo con Lucía? Sí, profesor, aquí estoy observando el cilindro que utilizaré para el filtrador. Las bases son círculos y la superficie lateral se genera en un rectángulo. Claro, el cilindro se puede representar gráficamente de la siguiente manera. Las bases con 2 círculos cuyo radio es 30 centímetros y su diámetro es 60 centímetros. La superficie lateral es un rectángulo cuyo ancho es 89 centímetros y el largo del rectángulo es 2πr. Efectuando será 2 por pi, que es 3,14, por radio, que es 30 centímetros. Resulta 188,4 centímetros. Profesor, yo recuerdo que la longitud de una circunferencia es 2pi. Lo aprendimos el año pasado. Pero no entiendo, ¿por qué la longitud del rectángulo es igual a la longitud de la circunferencia? Muy buena pregunta, Lucía. Estudiante que nos escuchas en casa, coja una lata de leche y observa. Te darás cuenta que la superficie lateral de la lata coincide con el borde del círculo de la base, que viene a ser la circunferencia. Es por ello que la longitud del largo del rectángulo, que es la superficie lateral, es igual a la longitud de la circunferencia. Claro, recuerdo que el círculo es toda el área que está contenida dentro de la circunferencia, mientras que la circunferencia es el borde exterior del círculo. ¡Ah! Ya me di cuenta, profesor. Entonces, la medida del largo del rectángulo es igual a la medida de la longitud de la circunferencia. ¡Excelente! Me alegra que les esté quedando claro. Interesante, profesor. Hemos establecido relaciones entre las características y las medidas de un cilindro que lo utilizaremos para el filtrador de agua familiar como una alternativa de solución para el acceso de agua. También hemos expresado con dibujo y con lenguaje geométrico nuestra comprensión del filtrador. Estos aprendizajes que estamos logrando nos servirá para el próximo programa de matemática, donde determinaremos el volumen del filtrador de agua como una alternativa de solución para acceder a agua de calidad. Luego, lo plasmaremos en la infografía que es el producto de esta experiencia de aprendizaje. Estudiantes del 3er y 4º grado, para consolidar tus aprendizajes, te invito a formular una situación problemática sobre la escasez del agua potable en tu familia o comunidad y plantea una alternativa de solución para acceder a agua de calidad.
Luego, represéntalo gráficamente, donde se establecen las relaciones entre las características y las medidas. Para revisar la solución del problema, considera los siguientes criterios. Establece relaciones de las características y las medidas de un filtrador de agua familiar. Representa estas relaciones con un cilindro considerando sus elementos y propiedades. Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre el filtrador como una alternativa de solución para acceder a agua de calidad. Asimismo, estudiantes del tercer grado desarrollen su ficha de autoaprendizaje Matemática 3, ficha de autoaprendizaje número 8. En el numeral 3, literal JKL, página 58. Y los estudiantes del cuarto grado desarrollen su ficha de autoaprendizaje Matemática 4, ficha de autoaprendizaje número 8, numeral 1, literal A, B, C, página 56. Lucía y Miguel, coméntenos, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? Hoy aprendimos a establecer relaciones entre las características y las medidas de un filtrador de agua familiar, como una alternativa de solución para acceder al agua de calidad. Luego, las relaciones establecidas se han expresado gráficamente con un cilindro de revolución y con lenguaje geométrico. Lucía, ¿cómo podemos evidenciar nuestro aprendizaje de hoy? A través de la representación gráfica del filtrador de agua familiar, y lo guardaremos en nuestro portafolio. Te invito a reflexionar respecto a tu aprendizaje a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Crees que lo que has aprendido hoy te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? Agradecemos la participación activa de Lucía y Miguel. Muchas gracias a todas y todos. Lucía y yo nos despedimos.